Y justamente en la última parte de la fundamental para que entiendan el avance terapéutico que ha habido en cáncer de pulmón. Entonces, traigo esta agenda para desarrollar el día de hoy. Hablaré brevemente de algunos aspectos epidemiológicos del cáncer de pulmón. Posteriormente hablaré de algunas estrategias actuales para la detección temprana, hablando de screening particularmente. ¿Cómo podemos referir a un paciente con una sospecha de cáncer? Ahí les pondré algunos elementos en donde hemos estado trabajando con las asociaciones civiles. Y finalmente les voy a dar un repaso breve acerca del manejo del cáncer de pulmón. Entonces es una agenda bastante robusta, pero trataré de no abarcar más de allá de unos 35, 40 minutos para dejar tiempo suficiente para responder algunas dudas que a ustedes les puedan surgir. Y bueno, entrando de lleno con aspectos epidemiológicos, esto justamente es el cáncer de pulmón. Noten ustedes que cada año se diagnostican cerca de 20 millones de casos nuevos de cáncer y de cáncer de pulmón poco más de 2.200.000. Es decir, 11.4% de todos los cánceres son directamente cáncer de pulmón. Una cifra realmente alarmante, pero fíjense, igualmente alarmante es la mortalidad. 1.8 millones de muertes cada año. Esto representa que uno de cada 5 muertes por cáncer son atribuidos directamente al cáncer de pulmón. De tal manera que no solo es una neoplasia extremadamente frecuente, sino también extremadamente mortal. Y a lo largo de las siguientes diapositivas entenderán justamente a qué se debe esta elevada mortalidad del cáncer de pulmón. Y justamente algunos aspectos que me parece relevantes de transmitir es esto, fíjense, este es un mapa mundial hablando acerca de la mortalidad por cáncer en los hombres. En azul aparece cáncer de pulmón. Noten ustedes que gran parte de nuestro país, no solo de nuestro país, perdón, sino de a nivel mundial, pulmón es responsable directamente o la causa número 1 de muerte en hombres en 93 países de nuestro planeta. Y no solo eso, fíjense, en mujeres, en 25 países también es la principal causa de muerte. Esto convierte al cáncer de pulmón pues en una verdadera enfermedad y un problema de salud pública a nivel mundial. En México, pues los datos también son alarmantes. Se diagnostican cerca de 9.150 casos nuevos de cáncer de pulmón en nuestro país, pero fíjense, la mortalidad está cercana a la incidencia, es decir, muy pocos pacientes vivos a largo plazo. Y en gran medida se explica esto por lo avanzado al momento del diagnóstico. Noten ustedes que estas son curvas de Kaplan y Meyer para identificar cuál es la expectativa de vida a 5 años de un paciente con cáncer de pulmón. Y bueno, lo que queda muy claro es que cuanto más temprano sea la enfermedad, es decir, una etapa 1A1, es decir, tumores de 2 centímetros o menos, pues la probabilidad de estar vivo a largo plazo es muy alta. A medida que los tumores crecen o avanzan generando metástasis a los ganglios mediastinales o bien terminan generando metástasis a distancia, la mortalidad aumenta dramáticamente y la posibilidad de estar vivos a largo plazo disminuye de forma dramática. Noten ustedes cómo en Estados Unidos 55% de los pacientes son diagnosticados en una etapa metastásica, en una etapa 4, 1 de cada 5 en una etapa temprana. Pues bueno, en nuestro país, entre 75 y más del 80% son detectados en una etapa metastásica y muy pocos en una etapa temprana. Eso explica estas elevadas curvas o tasas de mortalidad que vemos en nuestro país. Es decir, detectar el cáncer en etapas muy tempranas y por lo tanto es fundamental tratar de revertir esto, es decir, no detectarlo en una etapa avanzada, sino si se puede en una enfermedad localmente avanzada y mucho mejor en una etapa temprana donde tenemos gente con cáncer. Y justamente esto es lo que significa el cáncer en la actualidad, no solo el cáncer de pulmón, sino el cáncer en general. No sé si ustedes han tenido ya la oportunidad de leer este libro, un libro extraordinario, El emperador de todos los males, una biografía acerca del cáncer, y justamente explica lo que es el cáncer, es decir, estas son algunas de las cualidades que tiene el cáncer, es decir, el cáncer lo debemos ver como un producto de una serie de alteraciones genéticas. Esas alteraciones genéticas o genómicas producen mutaciones y esas mutaciones habitualmente caen en genes supresores de tumor o en oncogenes y esta alteración pues produce que el cáncer empiece a tener un crecimiento desordenado. Además de tener un crecimiento desordenado, es sostenido, es decir, nunca deja de crecer la célula cancerosa, tiene una resistencia natural a la apoptosis, es capaz de evadir el sistema inmunológico
e incluso utilizar el sistema inmunológico para perpetuar su crecimiento. Genera la formación de vasos sanguíneos para a través de ahí generar invasión a otros órganos y metástasis, es decir, el cáncer es una enfermedad sumamente compleja que no la queremos ver en esta etapa. Una vez que ya está descontrolado el cáncer, es difícil ponerle un freno y ello explica justamente estas elevadísimas tasas de mortalidad una vez que el cáncer ha tenido la oportunidad de generar todos estos mecanismos de proliferación, generación de metástasis y de resistencia a la apoptosis. Por lo tanto, pues resulta fundamental ir un paso atrás de eso, es decir, no queremos ver el cáncer entre las disyuntivas si el paciente tiene un intento curativo o un intento no curativo cuando ya está metastásico. Lo que podemos hacer antes de esto es estrategias de prevención. Y aquí vemos políticas antitabaco, que es el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón, pero vamos a ir de lleno en las estrategias de prevención porque evidentemente toman tiempo identificar a la población de alto riesgo y hacerle screening con tomografía de dosis bajas de radiación, que más adelante voy a exponer. Y si esto también no ha sido suficiente, hay que saber reconocer los signos y síntomas del cáncer de pulmón de forma oportuna para tratar de identificar el cáncer en una etapa menos avanzada y así incrementar los chances de supervivencia de un paciente con cáncer de pulmón. Noten ustedes, les decía, el tabaquismo no solo es responsable de cáncer de pulmón, es responsable de un montón de otras neoplasias y que también produce una mortalidad importante con otro tipo de enfermedades. Es capaz de producir cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, evidentemente EPOC y las infecciones asociadas. En realidad, el consumo de tabaco prácticamente pues representa 1 de cada 3 casos de cáncer a nivel mundial. Es una cifra dramática. Dicho de otra manera, si no existiera el tabaquismo, existirían una tercera parte menos de todos los cánceres que detectamos en la actualidad. Y fíjense, el tabaquismo tiene una cantidad de carcinógenos bastante espeluznantes. Son alrededor de 80 carcinógenos que tiene el tabaco. Esto significa que sí o sí están implicados en la génesis del cáncer, en la fisiopatología del cáncer. Lo que hacen estos carcinógenos presentes en el tabaco es prácticamente como el arma perfecta. Lo que esto significa es que el tabaco a través de la nicotina genera adicción en un individuo. Una vez que se genera la adicción a la el paciente lo que necesita es más y más tabaco. Bueno, pues lo que va ocurriendo es que estos carcinógenos presentes en el humo del tabaco empiezan a dañar el epitelio normal de las vías respiratorias, provocando metaplasia. Es decir, cuando hay metaplasia es porque ya existe un daño en el DNA y el organismo es capaz de reparar, pero repara con ciertas deficiencias como es una metaplasia. Una vez que el individuo perpetúa el tabaquismo, pues empieza a generar más daño genético que lleva a una displasia. Esa displasia empieza a avanzar en agresividad, llevando una displasia moderada, finalmente una displasia grave, y esto termina desarrollando finalmente en un cáncer de pulmón. Y este será un cáncer de pulmón seguramente en etapa 1 y si no lo detectamos oportunamente avanzará a una etapa 2, 3 y finalmente metástasis. Esto justamente es lo que es importante explicarle a ustedes porque hay cierta reversión de estas etapas. Es decir, si un paciente que fuma y tiene metaplasia deja de fumar, desaparece la metaplasia y lo que se estima es que cuando un individuo deja de fumar, 15 o 20 años después el riesgo prácticamente se anula para desarrollar cáncer de pulmón. Por lo tanto, siempre es importante ofrecer al paciente la oportunidad de dejar de fumar y meterlo a una clínica de tabaquismo para tratar de revertir el daño que ocasiona el tabaco en los pulmones de estas personas. Pero bueno, el tabaco no es el único factor de riesgo. Hay un montón de otros factores de riesgo presentes en personas no fumadoras. ¿Cuáles son esos otros factores de riesgo? Pues el tabaquismo de segunda mano, es decir, el tabaquismo pasivo. La exposición a biomasa es el segundo factor de riesgo más importante en nuestro país. Se estima que alrededor de 15 millones de personas siguen cocinando con leña en nuestro país y eso es un factor de riesgo para desarrollar EPOC y también cáncer de pulmón. En México se estima que 35% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón está ligado directamente a la exposición a biomasa, particularmente el cocinar con leña en lugar de factor de riesgo.
inflamación crónica. ¿Qué significa esto? Enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis, por ejemplo, el mismo EPOC, son factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Algunos otros procesos infecciosos, por ejemplo, como el HIV, los pacientes con HIV, una de las neoplasias no definitorias de SIDA más frecuente justamente es el cáncer de pulmón. Y así como es esto, pues vemos, por ejemplo, radiación a tórax en un paciente con cáncer de mama que ha recibido radiación a tórax. Eso es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. De hecho, el día de hoy en mi consulta acabo de ver a una persona que tenía antecedente de cáncer de mama, hace 3 años recibió radioterapia de tórax y ahora trae asociado un cáncer de pulmón secundario a radioterapia. Es decir, nuestros tratamientos pueden curar, algunos pueden generar otros tumores y es importante dar una vigilancia estrecha a estos pacientes y reconocer todos y cada uno de estos factores de riesgo. Y bueno, esto es hablando de los factores de riesgo para cáncer de pulmón. Pero bueno, ¿qué estrategias tenemos para la detección temprana del cáncer de pulmón? Fíjense, lo primero que quiero que sepan es que si detectamos un cáncer de pulmón en etapa 4, la mediana de supervivencia es corta, es de algunos meses, en algunos casos algunos años, pocos años, pero la oportunidad de estar vivos a largo plazo realmente es muy reducida. Por lo tanto, no nos conviene detectar el cáncer de pulmón en una etapa 4. Ahí ya no curamos a los pacientes. Lo que hacemos es prolongar la supervivencia. Pero, ¿qué es lo que pasa si en lugar de detectarlo en una etapa avanzada lo detectamos en una etapa temprana? Pues evidentemente podemos curar a los pacientes y por lo tanto también algo que se ha visto es que el tratamiento curativo es mucho más barato que un tratamiento paliativo a largo plazo con tratamientos sumamente costosos. De hecho, nada más para que ustedes tengan un ejemplo, el tratamiento más costoso que toda la estrategia de mercadotecnia que utilizaba la industria tabacalera, que hacer screening y que hacer estrategias de investigación para cáncer de pulmón. Todo eso sumado no logra superar lo que por sí solo representa el gasto del cáncer de pulmón. Pero no solo eso, fíjense, esto costaba en el 2010. Noten ustedes cómo en los últimos años, gracias a los tratamientos modernos, se ha incrementado la supervivencia, pero también se ha incrementado dramáticamente el costo del tratamiento. De tal manera que muchas políticas de salud pública no pueden llegar a nuestro país, por ejemplo, estas estrategias terapéuticas, por el costo excesivo que esto representa. Y eso ya está plenamente estudiado en Latinoamérica. Fíjense, esto es un análisis que se hizo en Latinoamérica, en donde estábamos incluidos nosotros, y lo que ellos hicieron es evaluar justamente cómo estamos en el control del tabaco. Pues estamos en amarillo, es decir, hay otros países como Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil que nos han superado en ese aspecto, incluso Panamá y Uruguay. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en políticas todavía más sólidas contra el tabaco. Por otra parte, en cuanto al acceso del tratamiento, pues estamos en un gravísimo semáforo rojo, es decir, no tenemos acceso a muchas de las terapias modernas para combatir el cáncer de pulmón. Y no solo eso, sino que también en el diagnóstico temprano estamos muy mal. Por lo tanto, pues necesitamos trabajar muchísimo en el tema del cáncer de pulmón, en políticas de prevención contra el tabaco, en acceso a los tratamientos y en un diagnóstico oportuno. Y justamente a continuación lo que les voy a hablar es cómo podemos detectar oportunamente a un paciente con cáncer de pulmón. Lo primero es encontrar una población de alto riesgo. Alto riesgo, por ejemplo, pueden ser en nuestro país pacientes con antecedente de tabaquismo intenso o bien pacientes con prehistoria natural, es que va pasando por una serie de lesiones preasintomáticas hasta que se desarrolla el cáncer y va avanzando etapa por etapa. Pues bueno, lo que podemos hacer es políticas de prevención primaria, es decir, combatir el tabaquismo, y políticas de prevención cuando identificamos un paciente de alto riesgo, es decir, hacer screening con tomografía para detectar el cáncer en etapa muy temprana y que por lo tanto pueda recibir un tratamiento con fines curativos. Y bueno, no es suficiente la tomografía. A la tomografía hay que añadirle una serie de circunstancias. Es decir, la tomografía por sí sola no es suficiente. Necesitamos conocer los factores de riesgo del paciente, es decir, si tiene antecedente de tabaquismo o no, hay exposición a otros carcinógenos como el humo de leña que les explicaba, y los datos clínicos, es decir, qué edad tiene el paciente. No es lo mismo un paciente joven que un paciente de más edad, donde a mayor edad, pues es mayor la probabilidad de que esa lesión que se ve en los pulmones sea cancerosa.
Por otra parte, si hay síntomas como tos persistente, disnea o hemoptisis, evidentemente la posibilidad de que esto sea cáncer se va incrementando. Y tenemos estos modelos de riesgo para clasificar una lesión pulmonar como de bajo riesgo, donde le damos un seguimiento, riesgo moderado, en donde quizás necesitamos un estudio complementario, o de alto riesgo, donde el paciente sí o sí requiere un tratamiento. Pues bueno, ya se ha hecho estudios y se los voy a presentar a continuación con una tomografía de dosis baja de radiación. La diferencia entre una tomografía de dosis baja de radiación y una tomografía de diagnóstico, la principal diferencia tiene que ver con la cantidad de radiación. Noten ustedes que una tomografía de dosis baja de radiación para el diagnóstico o el screening de cáncer de pulmón utiliza una cantidad de radiación muy baja, muchísimo más baja que una tomografía de diagnóstico. Pulmón, hacemos 3 tomografías, una cada año. Pues esas 3 tomografías juntas no logran llegar ni siquiera a la mitad de la radiación que produce una sola tomografía diagnóstica, que frecuentemente las hacemos a muchos de nuestros pacientes. Por ejemplo, con el tema COVID, esta es de las tomografías que se realizan. Por lo tanto, sí es factible hacer una tomografía de dosis baja de radiación sin exponer a nuestro paciente una cantidad innecesaria de radiación. Noten ustedes que con 3 tomografías apenas damos 4.2 milisieverios, que son unidades de medición de radiación. Si eso lo contrastamos, por ejemplo, con una mastografía nos da 0.4 de esas unidades de radiación, pero en promedio una paciente se debe hacer 30 mastografías, es decir, 12 unidades de radiación, mucho más altas que una tomografía. Por lo tanto, ese temor que existe de someterse o exponerse a una cantidad excesiva de radiación, en realidad no existe con la tomografía, es una cantidad mínima de radiación. Fíjense, se hicieron no un estudio, sino una gran cantidad de estudios y todos han dado información consistente, es decir, el agarrar una población de alto riesgo, como son pacientes de 55 a 74 años, con una cantidad de tabaquismo intenso, que tienen menos de 15 años de haber dejado de fumar, y esos factores de riesgo se repiten prácticamente en todos los estudios. Hacerles a estos pacientes una tomografía de dosis baja de radiación cada año versus radiografía de tórax, hacer la tomografía reduce en un 20% la mortalidad. ¿Qué significa esto? Que con la tomografía podemos detectar el cáncer de pulmón en una etapa muy temprana y por lo tanto podemos ofrecer tratamientos curativos. Y eso lo vimos en este estudio con más de 50,000 pacientes participantes, en este otro estudio italiano con más de 4,000 participantes. En todos la información es consistente, hay una clara reducción en la mortalidad por cáncer cuando hacemos screening con tomografía de dosis baja de radiación, y ya les decía, esto no es someter al paciente a una gran radiación, es una dosis baja de radiación. ¿Por qué funciona la tomografía con dosis bajas de radiación? Porque detectamos el cáncer en una etapa asintomática, es decir, en el 70% de los casos, en todos los estudios se repite, el cáncer es detectado en una etapa potencialmente curativa. Solo en 1 de cada 3 pacientes la enfermedad debuta en una etapa 4, pero en un 70% hicimos una diferencia importante y podemos curar cada vez a más y más pacientes. De tal manera que lo que hacemos con el screening para cáncer de pulmón es cambiar este panorama, es decir, en lugar de detectarlos todos en etapas muy avanzadas cuando tienen muchos meses con síntomas, los detectamos en etapas tempranas asintomáticos solamente con el factor de riesgo, y eso hace que detectemos el cáncer en etapa altamente curativa o potencialmente curativa. Es lo lamentable, pues fíjense, hicimos una encuesta a médicos especialistas de nuestro país, oncólogos, neumólogos, cirujanos de tórax, y los interrogamos acerca de si consideraban que el screening para cáncer de pulmón funciona. Interesantemente, 96% contestaron que por supuesto que funcionan, pero solo 1 de cada 3 realiza screening para cáncer de pulmón en México. Y estamos hablando de especialistas que se dedican justamente al manejo del cáncer de pulmón. Por lo tanto, seguramente el screening para cáncer de pulmón en México pues es muchísimo más bajo, y es lamentable porque esa es una de las oportunidades que tenemos para detectar el cáncer de pulmón. En la política de screening o ningún programa de screening en ninguna institución de nuestro país, y eso es lamentable porque estamos tratando de revertir todo esto.
ventajas tiene hacer un screening para cáncer de pulmón? Pues les decía, se reduce la mortalidad, pero no solo eso, un paciente que participa en el screening de cáncer de pulmón ingresa a una clínica de tabaquismo y por lo tanto podemos incidir favorablemente en que deje de fumar. Detectar el cáncer de pulmón en una etapa temprana reduce los costos de tratamiento y por lo tanto, pues es fundamental hacer screening para cáncer de pulmón. Les decía, es costo-beneficio hacer screening para cáncer de pulmón. Por ejemplo, para hacer o el screening de cáncer de mama con mastografías, necesitamos hacer en promedio 1,200 mastografías para salvar a una paciente con cáncer de mama y con el screening para cáncer de pulmón con tomografía basta hacer 320 tomografías, es decir, es favorable, es costo-beneficio hacer tomografía como screening para pacientes con cáncer de pulmón. Mucho de lo que se ha planteado es que seguramente nosotros no tenemos una incidencia de tabaquismo tan alta como otros países, pero nuevamente esta es una información errónea. En México prácticamente tenemos 1 de cada 5 mayores de edad que son fumadores. Por lo tanto, es una cifra realmente alta, más alta, por ejemplo, que Brasil, más alta incluso que en Estados Unidos. Es decir, la población mexicana fuma y fuma bastante. Noten ustedes que hay muchos estudios, todos hechos en Estados Unidos y en Europa, solo uno realizado en Brasil y todos coinciden. Hacer screening para cáncer de pulmón reduce la mortalidad y por lo tanto tendríamos que trabajar en una estrategia o en una política de screening para cáncer de pulmón en nuestro país. Pues bueno, nosotros actualmente, junto con las asociaciones civiles y con apoyo de la industria farmacéutica, estamos haciendo un screening nacional de cáncer de pulmón en nuestro país. Los objetivos, pues, es diagnosticar el cáncer de pulmón en una etapa temprana y, por lo tanto, optimizar el costo de atención de un paciente con cáncer de pulmón. La metodología realmente no estamos inventando nada. Hacer tomografías de dosis bajas de radiación una vez al año por 3 años en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los que ya les comenté, de 55 a 80 años, que tengan buen estado funcional, antecedente de tabaquismo intenso, hay que hacerles una tomografía y están participando instituciones de salud pública y también de iniciativa privada apoyados por la industria farmacéutica. Nuestra meta es hacer 4,000 tomografías cada año, es decir, 4,000 pacientes que ingresen durante un seguimiento de 3 años y lo que queremos demostrar es que sí funciona el screening para cáncer de pulmón en nuestro país y que esto se convierte en una política de salud pública a nivel nacional. Pues este es el algoritmo a seguir. Un paciente de alto riesgo, con los criterios que ya les comenté, sea de institución pública o privada, le hacemos una tomografía. Si no tiene hallazgos positivos, es decir, la tomografía es normal, pues permanece en el screening hasta completar 3 años. Cualquier hallazgo positivo es referido a alguna institución para hacer el abordaje diagnóstico y determinar cuál es el diagnóstico y eventualmente el tratamiento. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pues ya estamos haciendo el screening para cáncer de pulmón, encontramos un hallazgo sospechoso y ¿a dónde vamos a mandar a nuestro paciente? Justamente hemos trabajado en otra cuestión que se llama creación de redes de referencia, es justamente lo que voy a abordar a continuación. Noten ustedes, hace 3 años al Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón y lo que nosotros analizamos es cuánto tiempo nos demora en México hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón. La estrategia fue muy sencilla, encuesté a 414 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón del Instituto Nacional de Cancerología y le pregunté, pues, cuánto tiempo pasó desde que empezó con síntomas hasta que acudió a buscar atención médica por primera vez. Es decir, el paciente tardó en promedio 2.1 meses. Necesitamos educar al paciente, decirle que si tiene tos que dura más de 4 semanas o tos con sangre o dificultad para respirar, hay que acudir de inmediato y no demorar su atención por parte de un médico. Pues bueno, a continuación preguntamos, una vez que acudió a buscar atención médica, en promedio a cuántos médicos visitó y en promedio visita a 3 médicos. Es decir, se piensa en muchos otros diagnósticos antes de cáncer de pulmón y eso evidentemente retrasa el diagnóstico hasta 2.6 meses cuando ya es evaluado por los médicos. Por lo tanto, entre el inicio de síntomas y el diagnóstico han pasado cerca de 5 meses.
Una vez que el médico de primer contacto diagnostica un paciente con cáncer de pulmón y lo manda a alguna institución, pasa poco más de un mes. Y una vez que llega con nosotros a cancerología, en 3, 4 semanas empieza el tratamiento. Todo esto nos da cerca de 7 meses. Es decir, necesitamos incidir en educar al paciente, hacer una preparación correcta de los médicos de primer contacto y no solo eso, sino resolver una problemática creando redes de referencia para que el paciente llegue a una institución donde podemos abordar al paciente y darle un tratamiento oportuno. Y justamente hemos trabajado de la mano de Roche en la creación de un semáforo agarramos factores clínicos, es decir, datos clínicos. Una tos que es persistente con la presencia de hemoptisis, dolor torácico, disnea que es progresiva o persistente y pérdida de peso involuntario. Y esto lo contrastamos con factores de riesgo, género, edad mayor de 50 años, por ejemplo, antecedente de tabaquismo, cuántos años lleva fumando y si tiene otros factores de riesgo. Con la combinación de estos factores que ponemos en una aplicación, nos dice si el paciente se encuentra en un semáforo de color verde, amarillo o rojo, y de acuerdo a esto, pues tomamos decisiones, vigilancia en estos casos, estudios complementarios aquí o procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el caso del semáforo rojo. Esta es una aplicación que estamos trabajando y que pensamos lanzar hacia enero o febrero del próximo año de la mano de Roche. Bueno, pues les decía, esto nos permite que se pueda establecer rápidamente el diagnóstico o la posibilidad del diagnóstico de cáncer de pulmón, pero a través de la creación de redes de referencia, lo que podemos hacer es permitir que el paciente no llegue centralizado a una sola institución, es decir, no es suficiente que solo el INCAN analice a todos los pacientes sospechosos. Necesitamos que el INER, el Hospital Gea González, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, dentro de la Ciudad de México se hagan cargo de esto. Pero necesitamos también descentralizar, es decir, que idealmente en cada estado exista una institución donde podamos referir al paciente para que no tenga que trasladarse hasta un lugar más cercano y que eso hace que habitualmente abandonen la posibilidad de recibir un tratamiento apropiado. Lo que nosotros hacemos y creamos en asociación o más bien en unión con a muchos participantes a lo largo de la República, tenemos grupos multidisciplinarios conformados por oncólogos médicos, neumólogos, radiólogos, enfermeros, psicólogos, expertos en tabaquismo y todos conjuntamente abordamos un paciente sospechoso de cáncer de pulmón hasta definir qué es lo que tiene. De tal manera que la ruta se activa. Ustedes tienen un caso sospechoso, nos contactan y aquí les voy a poner más adelante mis datos de contacto. Nos pueden contactar vía correo electrónico, solicitar una reunión por Zoom para presentar brevemente un caso, mandar la información por Google Drive o directamente por WhatsApp. Una vez que nos mandan la información, analizamos, les apoyamos a agilizar los procedimientos diagnósticos y que el paciente reciba el tratamiento correcto. Y justamente hablando de tratamiento correcto, entro a la última parte donde voy a hablar en no más de unos 8 minutos del estado de arte del cáncer, del manejo del cáncer de pulmón. Y bueno, fíjense, esto es justamente lo que quiero que ustedes tengan en perspectiva. Los pacientes con cáncer de pulmón anteriormente eran tratados de forma similar, es decir, no importaba si era un adenocarcinoma o un cáncer de pulmón de células escamosas o células pequeñas, el tratamiento que recibían era fundamentalmente el mismo. ¿Qué ocurría? Algunos pacientes se beneficiaban, pero muchos otros no se beneficiaban del tratamiento. Y no solo eso, la medida de supervivencia estaba prácticamente en torno a los 8 o 10 meses, es decir, el cáncer más frecuente, detectado frecuentemente en enfermedad metastásica y tratado con quimioterapia, nos da supervivencias de solo 8 a 10 meses. Eso explica por qué es una enfermedad extremadamente mortal. Noten ustedes que solo 1 de cada 3 pacientes lograban estar vivos a 12 meses con una enfermedad metastásica. Y ese algo adicional era cómo podemos identificar a aquellos que sí se benefician del tratamiento. Eso justamente nos ha llevado a algo que en la actualidad llamamos medicina de precisión o medicina personalizada. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que un neumólogo experto en broncoscopías o un radiólogo intervencionista
o un cirujano tome una muestra adecuada del tumor. Esa muestra va con un patólogo experto para que nos diga si el diagnóstico es de un cáncer de pulmón de células escamosas, un adenocarcinoma o alguna otra variante histológica. Y una vez que tenemos este diagnóstico histopatológico, hacemos un diagnóstico molecular, es decir, buscamos alteraciones genéticas dentro de las células cancerosas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué importancia tiene investigar estas células o estas mutaciones en las células cancerosas? Pues tiene toda la importancia del mundo, porque se han diseñado drogas específicas para cada una de estas alteraciones moleculares. A eso nosotros le llamamos terapias dirigidas o terapias blanco. Y noten ustedes que en cáncer de pulmón en la actualidad, 1 de cada 2 pacientes puede tener alguna de estas alteraciones moleculares y por lo tanto podemos tratarlos con terapias dirigidas. La importancia de tratar a un paciente con terapias dirigidas es que ahora ya no le damos el mismo tratamiento. Lo que hacemos con la medicina personalizada es identificar qué alteración molecular tiene cada paciente y damos una terapia dirigida para la mutación A, otra terapia dirigida para la mutación B, otra para la C, la D, etcétera, etcétera. Y con eso nos aseguramos que los pacientes tengan un gran beneficio terapéutico con nuestros tratamientos. Eso ha cambiado dramáticamente la conducta de los pacientes. Fíjense, antes con quimioterapia, cuando identificamos estas alteraciones moleculares, hasta 62% de los pacientes tratados con terapias dirigidas logran estar vivos a 5 años aún teniendo un cáncer metastásico. Es decir, 62% a 5 años es una cosa extraordinaria. ¿Cuál es lo lamentable? Solo 7% de los pacientes tienen esta alteración molecular. 15% suelen tener la mutación de GFR y estos pacientes, aún teniendo un cáncer metastásico, 40% logran estar vivos a 4 años. Esto, por supuesto, si lo contrastamos con terapia, representa un gran avance terapéutico. Pero les decía, ¿cuál es la realidad? Solo 1 de cada 2 pacientes tienen estas alteraciones moleculares y no todos tienen acceso a la terapia dirigida. Y la pregunta es, bueno, si un paciente no tiene acceso a la terapia dirigida o no tiene alguna de estas alteraciones moleculares, ¿cómo lo podemos tratar? Y bueno, han surgido justamente nuevos tratamientos y justamente estos dos investigadores, el doctor James Allison y el doctor Tasuku Honjo, en el 2018 fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina porque ellos documentaron los mecanismos por los cuales las células cancerosas se defienden del sistema inmunológico. Y la importancia de este descubrimiento es que conocer cómo se defiende el cáncer permitió diseñar drogas que puedan revertir este bloqueo del sistema inmunológico y que el sistema inmunológico empiece a atacar a las células cancerosas. Y eso pues nos ha dado resultados extraordinarios. Noten ustedes, en pacientes donde tienen estos mecanismos de evasión inmunológica, si los tratamos con inmunoterapia, un 30% logran estar vivos a 5 años aún teniendo una enfermedad metastásica. Antes era ese 30%, pero a 12 meses con la quimioterapia. Esto significa que, por lo tanto, la inmunoterapia también es piedra fundamental. Sin embargo, les decía, a medida que tenemos un paciente en etapa cada vez más avanzada, los tratamientos se vuelven impagables. Si ustedes me preguntan cuánto cuesta una inmunoterapia, pues cada ciclo que se pone cada 3 semanas anda rondando los 160,000 pesos. Por lo tanto, el tratamiento se da cada 3 semanas, perdón, por 2 años. Esto representa poco más de 3 millones de pesos. Eso realmente es muy difícil que tengan acceso a nuestros pacientes. Por lo tanto, pues les decía, lo que tenemos que hacer es no detectar el cáncer de pulmón en una etapa 4, hay que hacer screening, hay que reconocer los signos y síntomas de un paciente para tratar de detectarlo en una etapa temprana donde el costo del tratamiento es muchísimo más bajo. Y les decía, fíjense, lo que se proyecta en Estados Unidos es que si seguimos a este ritmo de grandes avances terapéuticos, pero con terapias muy costosas y con un cáncer de pulmón detectados en etapas avanzadas, ni siquiera Estados Unidos logrará asegurar el tratamiento para todos sus pacientes. Por lo tanto, es fundamental y es una necesidad trabajar en el diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón. Y algo también que es importante que sepan, fíjense, todas las condiciones que trabajan juntas para condicionar la supervivencia de un paciente con cáncer de pulmón.
obviamente la edad del diagnóstico, las comorbilidades, pero fíjense, recientemente se ha hecho mucho énfasis en la posición socioeconómica. Recientemente se sabe que a un paciente que tiene cáncer de pulmón y tiene una mejor posición socioeconómica, logra vivir más porque suele tener acceso a todos estos tratamientos innovadores. Eso es lamentable porque tendríamos que asegurar un sistema de salud que ofrezca todos los tratamientos a nuestros pacientes para que no existan. Por lo tanto, si la condición socioeconómica es fundamental porque de ello depende directamente el acceso al tratamiento, y ya vimos que el acceso al tratamiento es uno de las principales fallas que tenemos en el sistema de salud pública de nuestro país, pues lo que mejor nos toca es detectar el cáncer en etapa más temprana, donde el tratamiento se da por un número determinado de meses y no de forma indeterminada o indefinida. Pero por otra parte, les decía, es mucho más barato detectar un paciente con cáncer en etapa temprana y también, pues, evidentemente podemos curar a los pacientes de tal manera que se pueden reincorporar a sus trabajos y hacemos, pues, algo significativo. Por lo tanto, debemos trabajar mucho en el diagnóstico temprano y ya les di muchas cosas, reconocer signos y síntomas, trabajar en políticas antitabaco, combatir la pobreza para la exposición a humo de leña, revertir ese riesgo y también hacer screening con tomografía de dosis baja de radiación a pacientes de alto riesgo. Noten ustedes que estos tratamientos modernos, estas terapias blanco, han llegado ya también a las etapas tempranas. Y en las etapas tempranas, esto en color amarillo es lo que antes hacíamos, cirugía y quimioterapia, y aquí es cirugía más una terapia blanco. Noten ustedes cómo podemos salvar a cada vez más y más pacientes. Por lo tanto, esta medicina personalizada de precisión no solo aplica a las etapas avanzadas, sino también a las etapas tempranas. Si en las etapas avanzadas podemos hacer que los pacientes estén vivos a largo plazo con un cáncer no curado, en etapas tempranas podemos curar a más y más pacientes y esto resulta mucho menos costoso. Noten ustedes que también las inmunoterapias han llegado a las etapas tempranas y podemos curar cada vez a más. Es decir, cuando el cáncer de pulmón brincó a los ganglios mediastinales, también podemos salvar a cada vez más pacientes con el acceso a las inmunoterapias. Por eso les decía, lo importante es bajar de la etapa 4 a las etapas previas. Si bajamos a etapas 3, curamos a más pacientes. Si los bajamos a etapas 2, curamos a más pacientes. Si los bajamos a etapas aún más tempranas, seguimos curando a cada vez más pacientes. Por lo tanto, el mensaje que les quiero transmitir es, hagamos screening, identifiquemos a los pacientes en etapa temprana, donde podemos curar cada vez a más y más de nuestros pacientes. Y bueno, ya para terminar, pues estas son mis conclusiones. Hemos visto que el cáncer de pulmón es una neoplasia no solo frecuente, sino extremadamente mortal, la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Frecuentemente es detectada en etapas avanzadas y esto explica elevada mortalidad. Por lo tanto, debemos trabajar conjuntamente todos ustedes, los neumólogos, los cirujanos, los oncólogos, porque necesitamos detectar el cáncer de pulmón antes de que aparezcan los síntomas, es decir, mediante el screening. ¿En quiénes hacemos screening? En fumadores intensos, en los que tienen exposición crónica a humo de leña. Necesitamos trabajar en identificar los síntomas que son llamados bandera roja. ¿Cuáles son los síntomas bandera roja? Los que les ponían la aplicación, es decir, tos persistente, tos con hemoptisis, disnea progresiva o persistente, pérdida de peso involuntaria en un paciente que tiene factores de riesgo, claramente se ganó hacerse una tomografía. Y les decía también, debemos trabajar en redes de referencia, es decir, no basta con que un médico de primer contacto detecte a un paciente con cáncer de pulmón si no sabe a dónde mandarlo. Por lo tanto, tenemos que crear redes de referencia y eso lo hemos hecho, facilitarles a todos ustedes el acceso o la llegada de un paciente a una institución de referencia. Con ello nos aseguramos que el paciente tenga acceso a pruebas moleculares, mejorar el acceso a los tratamientos y detectar el cáncer en etapas potencialmente curativas. Y bueno, yo con esto termino mi participación y bueno, estoy abierto a si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.